Es un gusto estar con ustedes. Soy Paula Jiménez Correa y les doy la bienvenida a Así es Asia. Esto es lo que veremos en esta edición. Victoria diplomática de Pakistán. Irán y Estados Unidos aceptaron un alto el fuego temporal y entrar en negociaciones tras ultimátums y amenazas. Analizamos el rol de Pakistán y también de China que marcaron esta hoja de ruta pese a la volatilidad del contexto. En paralelo, China recibe una visita inusual. La líder de la oposición en Taiwán llegó a Beijing en lo que calificó un viaje de paz para rebajar tensiones. India comienza un censo poblacional a más de 1.450 millones de personas que dará luces sobre la redistribución de la riqueza y la representación política de cada región, entre otros aspectos. Iniciamos con el éxito diplomático de Pakistán, que logró impulsar entre dudas y una temporalidad de 2 semanas un alto el fuego entre Irán y la región del Medio Oriente. Junto a Islamabad estuvo China mediando en estas negociaciones que benefician a Asia. Samuel Salgado Castro con el contexto de estas labores diplomáticas. Beijing, 31 de marzo. El tablero geopolítico se mueve en silencio. En la capital china, 2 hombres, respaldados por sus gobiernos, presentan un documento que busca ser un salvavidas para la estabilidad global. Wang Yi e Ishkar Dar, ministros de Exteriores de China y Pakistán, plantean 5 puntos macro para terminar la guerra en Medio Oriente. Alto el fuego inmediato en el Golfo y Oriente Medio, retorno urgente a la mesa de negociación, blindaje a la soberanía de Irán y sus vecinos, inviolabilidad de civiles e instalaciones nucleares y libre paso por el estrecho de Hormuz, la arteria yugular del comercio mundial. Pakistán juega entonces sus cartas, con hilos directos tanto en Teherán como en Washington. Se erige como el principal valedor de la mediación y la diplomacia. Coincidimos en que esta guerra no beneficia a nadie y solo traerá muerte y destrucción. La unidad musulmana en estos tiempos difíciles es de suma importancia. El primer ministro Shehbaz Sharif y el jefe del ejército, el mariscal de campo Asim Munir, mantienen intensos contactos con la Casa Blanca y el gobierno de los ayatolás. Según Reuters, Munir habló durante toda la noche con el vicepresidente estadounidense J.D. Vance, el enviado Steve Witkoff y el canciller iraní Abbas Araghchi. El resultado es el acuerdo de Islamabad, un alto el fuego inmediato que permite reabrir Hormuz y un margen de 15 a 20 días para sellar un pacto definitivo. Una apuesta respaldada por China, que habría utilizado su influencia para que Teherán aceptara las condiciones. Desde el estallido de la guerra con Irán, China ha trabajado activamente para promover la paz e impulsar el cese de las hostilidades. El ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, ha mantenido 26 conversaciones telefónicas con ministros de Relaciones Exteriores de los países pertinentes. La diplomacia entre Beijing e Islamabad está por ver si de manera sostenida, algo que parecía improbable entre amenazas y ultimátums, desactivar, al menos por ahora, el riesgo de un colapso en la ruta marítima más estratégica del mundo. Pero quedan muchos hilos que coser en la narrativa. Para analizar este tema, le doy la bienvenida a Patricio Justo, analista internacional, docente universitario y director ejecutivo del Observatorio Sino-Argentino. Patricio, muchas gracias por aceptar esta invitación. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, se ha convertido en el rostro más visible de esta mediación por haber promovido el alto el fuego en al menos 2 semanas en el marco de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. ¿Por qué Pakistán asumió este papel de mediador y qué hizo que el presidente estadounidense y el gobierno iraní lo escucharan? Es interesante que Pakistán, desde que Trump asumió su segundo mandato, ha tratado de desarrollar una relación especial, que es un poco recuperar, volver una senda de buenas relaciones que habían sido de alguna forma dejadas de lado después de los atentados terroristas del 11 de septiembre, la captura de Osama Bin Laden, etc. Hay una búsqueda deliberada de reconstruir estas relaciones y lo lograron. Y ahora Pakistán en este contexto vio una ventana de oportunidad para ganar un protagonismo que en otras ocasiones uno hubiese sido impensado, pero por supuesto esto se explica también con el respaldo de China. Piensa Paula que hubiese sido inaceptable para Estados Unidos aceptar unos términos de mediación con China como principal sponsor, pero sí con Pakistán, y en ese sentido Pakistán instrumentalmente ha sido muy útil y hay que destacar los logros que son auténticos de los funcionarios pakistaníes que estuvieron involucrados en las negociaciones.
¿Qué intereses tiene Pakistán en todo este asunto? Un país que comparte unos 900 kilómetros de frontera con Irán y tiene intereses en contener a la insurgencia baluchi. Por un lado, reconstituir las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, como decía, pero por otro también estas cuestiones fronterizas que necesita resolver, donde Trump tuvo una intervención el año pasado cuando escala el conflicto con India y ahí se empieza a forjar una relación muy personal con Munir, el jefe del ejército al que Trump definió como mi mariscal favorito, ¿no? Así que ahí se genera una relación muy especial. Y por otro lado, hay una cuestión en este momento en curso que es la guerra que Pakistán tiene con Afganistán y que Pakistán de alguna forma quiere resolver. China ha mediado, ha habido una reunión en Urumqi, en China recientemente, pero Pakistán entiende que también tiene que haber un involucramiento de los Estados Unidos para que esto se termine de resolver. Precisamente, Patricio, ¿no resulta un poco paradójico que Pakistán se muestre como un mediador cuando tiene un conflicto abierto con Afganistán? Claro, es que justamente tu pregunta es muy buena porque lo que está buscando ahí Pakistán justamente es ganar protagonismo para lograr mayor atención internacional de estas potencias. Con China ya lo tiene, es una relación estratégica muy consolidada. Pakistán es históricamente uno de los principales aliados de China en la región, pero la idea de también traer a Estados Unidos como un actor de vuelta que pueda lograr a contribuir a restablecer la estabilidad regional que tanto le interesa a Pakistán. Y por supuesto, que no haya de ninguna manera una eventual invasión en Irán o que la guerra de Irán se expanda, eso está totalmente en contra del interés, por supuesto, estratégico de Pakistán. ¿Cómo se reconfiguran las relaciones entre Pakistán y Estados Unidos con esta mediación? Porque recordemos, y usted ya lo decía, que tras hallar a Osama Bin Laden en territorio pakistaní en 2011, hubo un episodio de desconfianza diplomática de Washington con Islamabad. Y desde la retirada de Afganistán, Estados Unidos miró más a India, un archienemigo de Pakistán. Claro, y sobre todo lo que fue la desastrosa retirada de Afganistán en la época de Biden, porque digamos, uno de los ejes de esta disputa que hay con Afganistán es este grupo terrorista, Tariq-i-Pakistán, que opera desde Afganistán y que Pakistán acusa a Kabul, ¿no?, al gobierno de los talibanes, de no hacer lo necesario para perseguirlo y de alguna forma para exterminarlo como una amenaza para ellos. Entonces ahí es donde esta relación especial con Estados Unidos cobra una importancia superlativa para Pakistán en este momento. Yo creo que las relaciones se van reconstruyendo. Si efectivamente esta tregua es exitosa, la relación entre Pakistán y Estados Unidos tiende a afianzarse, tiende a consolidarse y quizás volvamos a ver una etapa más parecida a la de esta etapa tan negativa previa cuando se da la captura de Osama Bin Laden. China ha señalado que ha hecho sus propios esfuerzos para llegar a este escenario de alto el fuego y negociaciones. Hablemos de ese rol estratégico de China que junto con Pakistán se mostró como un pacificador desde el inicio de esta guerra. Sí, desde el inicio de esta guerra y mucho antes también. En diciembre de 2023, China fue el actor clave, el mediador para que Arabia Saudita e Irán logren una normalización diplomática histórica. Israel, empezando por ese actor regional, boicotearon esto desde el inicio, en parte también otros actores, pero digo, el interés de China en la región ha sido constante y siempre se ha mantenido en lograr la estabilidad regional y no tomar partido por ninguna de las partes en conflicto. Por supuesto que en la relación con Irán ha cobrado cierta preponderancia más allá de lo energético por cuestiones geopolíticas, pero el interés de China sigue siendo el mismo. Cuando inicia esta guerra el 28 de febrero, envía rápidamente un diplomático de alta jerarquía para recorrer todos los países, logra después, junto con Pakistán, acordar esos 5 puntos básicos que son la base de poder empezar a hablar de esta tregua que se firmó recientemente. Así que ha sido, digamos, una diplomacia muy consistente y que siempre ha mantenido como el interés primordial la estabilidad regional. Patricio, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias a ustedes, un gusto.
La líder de la oposición en Taiwán, Shen Li-won, llegó a China tras ser invitada por el presidente Xi Jinping en lo que ella ha llamado un viaje por la paz. Esta visita es la primera en una década de un líder opositor taiwanés y se produce antes de la reunión en Beijing entre Xi y el presidente estadounidense Donald Trump prevista para mayo. La presidenta del partido Kuomintang no está en posición de firmar acuerdos con Beijing, aunque sí podría firmar acuerdos de cooperación entre partidos con el Partido Comunista para restablecer el diálogo regular. Recordemos que China reclama soberanía sobre la isla de Taiwán, liderada por Lai Ching-te, considerado por Beijing como un separatista. Los valores fundamentales del ideal de Sun Yat-sen, de que todos bajo el cielo son iguales, siempre han sido la igualdad, la inclusión y la unidad. Debemos trabajar juntos para promover la reconciliación y la unidad a través del estrecho de Taiwán y crear prosperidad y paz regionales. India ha iniciado una labor titánica, contar a su población, que se cifra en más de 1.450 millones de personas, lo que hace al país más poblado del mundo. Este proceso, que durará un año, tendrá en cuenta otros aspectos como la redistribución de la riqueza, además de la representación política de cada región. Varun Anand, corresponsal de France 24 en Nueva Delhi, nos cuenta los detalles. India ha iniciado su censo nacional, el mayor recuento de población del mundo, que abarcará más de 1.400 millones de personas. El ejercicio debía realizarse en 2021, pero fue aplazado por la pandemia, lo que convierte esta edición en la primera en 16 años. Se desarrollará en dos fases. En la primera se registrarán las condiciones de vivienda y el acceso a servicios básicos. En la segunda se recogerán datos sociales y económicos. Entre las novedades destaca la inclusión de un conteo más amplio de castas, por primera vez desde 1931, con implicaciones políticas y sociales. Más de 3 millones de funcionarios participarán en el proceso, recorriendo el país puerta a puerta, apoyados por herramientas digitales. Pero más allá de su dimensión estadística, el censo tiene un fuerte impacto político. Sus resultados servirán de base para una futura redistribución de circunscripciones electorales, conocida como delimitación, un proceso congelado desde la década de 1970. Esta redistribución puede alterar el equilibrio de poder, ya que los escaños parlamentarios se asignan según la población. En el estado de Assam, una reciente delimitación ha modificado el mapa electoral. Según analistas y líderes de la oposición, el número de circunscripciones con mayoría musulmana pasó de alrededor de 35 a unas 20. En algunos casos, la reorganización de votantes ha reducido la capacidad de ciertos grupos para elegir representantes afines. Las autoridades defienden que el proceso responde a criterios legales. Sus críticos lo describen como una forma de ingeniería política. Con el nuevo censo en marcha, este debate podría ampliarse a todo el país, porque más que contar personas, este proceso ayudará a definir cómo se distribuyen el poder político y los recursos públicos en India. Y para el cierre les dejo este dato. Japón es el líder mundial en tener tapas de alcantarillas con diseño con más del 90%. Aparecieron por primera vez en 1977 en la ciudad de Naha. Servían de guía en las noches gracias a sus colores fluorescentes y desde entonces cada pueblo o ciudad ha plasmado en ellas imágenes que los identifican, así como personajes de cuentos. Llegamos al final de esta edición de Así es Asia. Muchísimas gracias por acompañarme. Los invito a que visiten nuestra página web france24.com y recuerden que este programa lo encuentran como podcast en su plataforma de audio favorita. Y no olviden nuestra cita semanal.